Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. ¿Qué tal? Bienvenidos a Digital Humanity, Humanidad Digital. Mi nombre es Bala Mendoza. Hola, mi nombre es Rodrigo Bernardino. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estaremos hablando de un tema que en lo personal me molesta, me indigna y es muy difícil de evitar, que son las fake news o noticias falsas. Sí, es el mal moderno, justamente, ¿no? Estamos en lo que se le conoce como la era de la información y un poco el mal, pues es la desinformación y cuyo principal forma es las fake news, estas noticias que están hechas directamente para desinformar, para proporcionar datos que no están verificados o que no son directamente ciertos. Exacto, ¿no? Estamos, como dices, en la era de la información, pero ahora tenemos tanta información, ahora tenemos una sobreinformación y pues al tener esta sobreinformación, pues obviamente también vamos a tener información falsa, información errónea, alguna creada de forma involuntaria, alguna otra pues con fines ideológicos, fines políticos, fines económicos, y lo difícil es que al tener tanta información es muy difícil saber cuál es la buena, cuál es la que más se asemeja a la realidad. Y pues aunque comentas que es algo nuevo, pues en realidad no es que sea nuevo, ¿no? Siempre ha existido, siempre ha existido estas noticias falsas. La diferencia es que antes, pues los creadores de las noticias falsas, que eran los medios tradicionales, que es la televisión, los medios impresos, pues uno podía elegir el medio en el cual quería uno ser engañado, ¿no? O sea, tú podías decidir cuál línea editorial era la que más se asemejaba a tus creencias, a tus ideas, y ese era el medio que tú comprabas, observabas o escuchabas, ¿no? Le podías cambiar a la televisión y tenías ahí al menos en México, dos grandes televisoras, y tú decidías cuál querías que te engañara, ¿no? Y en los medios impresos era algo similar. Pero actualmente, pues nosotros ya no somos los que decidimos qué leer, sino son las noticias las que nos buscan a nosotros. Las noticias son las que nos van apareciendo dependiendo de nuestras ideologías, dependiendo de nuestros gustos, nuestros likes, dependiendo de lo que nosotros creemos, ¿no? Y pues la verdad es que yo en lo personal pues ya llevo muchos años en el mundo de la tecnología y a veces creo que tengo la capacidad de detectar, ¿no?, si una noticia es falsa o no, pero eso también es falso. O sea, en realidad si nosotros fuéramos tan listos para detectar noticias falsas, pues estas no existirían, no serían tan efectivas. Entonces todos somos susceptibles a creernos una nota y que esta nota sea falsa. Creo que parte, no sé lo que opines, Balam, yo creo que parte también es de la crisis en la que están viviendo los medios. Es decir, vimos cómo el internet vino a modificar la industria de la música, la industria del cine, la industria de la televisión, y el momento en que llega la industria de las noticias, pues es ahorita un medio en el cual todavía no se logra reponer. Todavía quieren dar la nota, ser los primeros en dar la nota, sin antes haber investigado, sin antes haber invertido un peso en las fuentes, ¿no? En saber de dónde viene el origen de las notas que nos muestran, ¿no? Sí, claro, y es algo difícil, ¿no? También ahora cómo cambió justamente el mundo y pues que podemos ver muchas cosas en tiempo real y de repente muchas personas pueden subir los datos incluso antes de que las digamos los outlets de noticia o las publicaciones o las televisoras puedan llegar y de alguna manera dar y tratar una nota. Pero sí, ciertamente es muy cierto que
las televisoras y todos los medios, pues sí, en algún momento han incurrido en ese tipo de prácticas de fake news, ¿no? Y está por ahí algunos estudios muy interesantes que nos dicen justamente eso, ¿no? Que de repente también estos outlets de noticias generan este contenido que es de dudosa procedencia, por decirlo de una manera, aunque no todo lo podemos decir que es fake news, pero mucho es de dudosa procedencia y pues lo sacan porque saben que van a generar tráfico. Entonces quieren toda esta parte. Y también, si han estado escuchando el programa, pues se van a dar cuenta de que hemos hablado mucho acerca de inteligencia artificial, algoritmos que son justamente los que determinan mucho del contenido. Uno cree, pues, en teoría, que el internet funciona de manera libre, ¿no? Como siempre fue su objetivo y su intención. Pero se nos olvida de repente como todas estas plataformas y todo esto que hemos creado encima, que es quien ahora determina que podemos llegar a ello. Y para poder escapar, pues uno tendría que tener como una serie de cosas, como por ejemplo instalarse un navegador de torrent o conectarse a la red de torrent y a la deep web y acceder ahí sí como a lo más crudo de la red, pero también no es tan fácil, o sea, uno tiene que tener ciertas medidas. Entonces, por lo tanto, el resto de las personas que a lo mejor no tenemos o no queremos pasar todo esto, personas que ni siquiera conocen cómo hacer esto, pues quedan limitadas a solamente lo que las grandes compañías están dictando en términos de clics, en términos de productos que nos pueden enviar, y eso también influye en el tipo de contenido de noticias, entre comillas, que podemos recibir. Exacto, no nada más, no ni siquiera tenemos que irnos a la deep web, ¿no? Yo me voy a la parte más alta de la web, y es precisamente el que hay personas que nada más tenemos cuando sales y no tienes un wifi, que estás usando tus datos, a veces tu compañía de telefonía te dice, bueno, tienes gratis, no sé, Facebook, Twitter, y el problema es que nos dejamos llevar únicamente por los titulares, y estos titulares pues son engañosos y no podemos darle clic porque pues eso ya tiene un costo, ¿no? Entonces, ¿a quién va a afectar más esto? Pues a los que no tienen para pagar datos y para poder entrar a los portales de noticias, ¿no? Y nada más se quedan con estos titulares que salen en Facebook, y que efectivamente esto es lo que nos han querido mostrar dependiendo de nuestros likes, dependiendo de lo que compartimos y dependiendo lo que comentamos. Pero si han escuchado nuestros episodios anteriores, también habíamos platicado cómo estas fake news han sido pues clave en la victoria, por ejemplo, de Donald Trump, en la victoria lo que sucedió con el Brexit. Y pues ahora que, cada que vienen elecciones, sea el país que sea, pues creo que los ciudadanos pues temblamos y debemos de estar más alerta, porque es cuando más se propagan las noticias falsas, en el cual pues quieren manipularnos, quieren cambiar nuestra ideología, ¿no? Y pues normalmente estas fake news donde más se propaga pues es en Facebook, también YouTube y Twitter, ¿no? Y decíamos, ¿no? que pues es difícil saber cuándo es una noticia falsa a una real, porque pues estas están hechas con la finalidad de engañarnos. Entonces todo aparenta ser una noticia real, ¿no? Son tan listos o tan ingeniosos que saben cómo hacer para que nosotros caigamos en la trampa, ¿no? Y bueno, pues es algo de lo que tenemos que aprender a vivir, porque difícilmente se van a ir, ¿no? Porque bueno, pues quién va a decidir qué es real y qué no es real. Tenemos el ejemplo del vaso medio vacío y vaso medio lleno, ¿no? Que en realidad pues, es un vaso de agua que tiene la mitad de agua, y habrá portales que te digan que es un vaso medio vacío, normalmente la oposición, y hay quienes te dirán que es un vaso medio lleno, ¿no? Que es normalmente los que están en el gobierno, y es la misma nota, y quién tiene la razón. Es el problema del lenguaje, ¿no? Sí, claro, y entendernos, y también como sociedad un poco crecer y mejorar, porque definitivamente también
no hay que dejar de lado, y es algo que mencionamos mucho, justamente todas estas empresas, como hablábamos de Cambridge Analytica y otras, que justamente usan toda esta información de, o sea, por un lado coleccionan todos los datos de los usuarios, tantos como se puedan, para predeterminar comportamiento, por un lado, pero del otro justamente ese craftsmanship, ¿no? Esa elaboración de los posts inflamatorios o que saben que van a llamar la atención más allá de si son reales o si se pueden ser comprobados o no. Entonces también es difícil porque uno dice, bueno, es que a lo mejor es que no me gira bien la ardilla, no soy suficientemente inteligente. No, pues es que ahí es una empresa completa que tiene de repente más de 10,000 empleados que están trabajando activamente todos los días en una jornada completa para engañar a las personas. Entonces es algo que no debemos olvidar y sí debemos estar siempre bien atentos, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, hay sitios como Snopes y PolitiFact que se dedican a estar como checando manualmente, o sea, personas dicen, vamos a corroborar esta nota, de dónde vienen las fuentes, o sea, toda esta parte de decir qué tan verídica es, ¿no? Qué tanto podemos confiar en esta nota. Pero pues es una tarea que realmente se ve titánica y se ve casi imposible, porque volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Automatizas y puedes mandar un montón de fake news de manera automática, ya sabiendo la información que ciertas empresas tienen de ciertos sectores o de ciertas poblaciones. ¿Cómo puedes corroborar contra algo que está saliendo de esa manera masiva, ¿no? Y algunos piensan, bueno, pues otra vez algoritmos, ¿no? Vamos a hacer algoritmos que detecten fake news. Así como no de repente no detectan odio o no detectan racismo y otras cosas, tampoco detectan estas fake news o estos datos que no son corroborables o que son falsos directamente. Y además, ¿a quién le vamos a dejar la responsabilidad de que nos diga cuál es la realidad? ¿No? Porque en el libro de 1984, ¿no? Donde tienen un ministerio de la verdad, que ellos determinan qué es verdad y qué es mentira, y dices, no, claro que yo no voy a permitir que alguien me diga qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿no? Por eso tenemos que generar un pensamiento crítico en el cual seamos nosotros los responsables de determinar qué creer o qué no creer, ¿no? Porque a final de cuentas, si dejamos que el gobierno nos diga que quién es quién en las mentiras, ¿no? Eso, ¿cómo sabemos que no es otra mentira? ¿No? Y dices, metemos inteligencia artificial, ¿cómo sabemos que no hay un sesgo de información en esta inteligencia artificial que nuevamente está descartando noticias reales por noticias falsas, ¿no? Y pues sí, esto es un gran negocio y entonces va a seguir creciendo. Es muy lucrativo el generar noticias falsas porque no tienes que investigar, no tienes que tener un reportero, no tienes que mandar personas a ver las notas, ¿no? Simplemente una persona sentado detrás de un escritorio puede generar una nota falsa y es más económico. Entonces, una nota falsa puede generar miles de dólares, pero hasta $1 ya es ganancia, ¿no? Porque pues ya no tuviste que ir a investigar, no te expusiste, ¿no? Y bueno, pues sabemos que esto es lucrativo porque genera emociones y hace que tú le des clic, lo compartas y pues veas todos los anuncios de publicidad, ¿no? También, bueno, recalcar un poquito cuál es o por qué es exitosa las noticias falsas, porque pues cuando vemos una nota que genera en nosotros una emoción, ya sea de odio o ya sea de gusto, queremos, por un lado, si es de gusto, queremos compartirla porque esto reafirma nuestro pensamiento, porque esto nos da la razón, ¿no? Sin importar si la nota sea real o no, nada más en el momento que decimos, bueno, es que esto reafirma lo que yo les he estado diciendo y lo comparto, ¿no? Y a lo mejor eso es falso, ¿no? O la otra es que nos indigna y entonces decimos que no puede ser, miren lo que están haciendo los inmigrantes, ¿no? Y empezamos indignados a reaccionar y queremos que nuestra indignación pues llegue a los demás para que ellos también validen nuestros sentimientos, ¿no? Con sus comentarios, con sus likes o con sus retweets. Y pues también la verdad es que a veces las mentiras nos consuelan más que la misma realidad, ¿no? Y a veces también pues el momento en que dicen es que un medicamento ya nos cura del COVID, lo empezamos a compartir aunque no sepamos si es real o si ese medicamento existe, ¿no? Entonces lo pudimos ver el año pasado, cuántas notas falsas se compartieron sobre curas del COVID
y personas que tomaban cosas que no eran las mejores, ¿no? Pero pues nos consolaba más una mentira que escuchar la realidad de que no había una cura, ¿no? Sí, que era difícil, justamente lo vimos y vimos un ápice de estas fake news, justamente como decías, el año pasado cuando empezó la pandemia, y bueno, todavía, pero como que en ese momento crítico, cuando por ejemplo no estaba la vacuna y nada de esto, pues fue cuando más salían todas estas cosas, y vimos también hasta dónde llegan, ¿no? Justamente lo que decías, que hasta la pérdida de vidas por estarse metiendo cosas que van en contra de la salud, ¿no? Humana, con tal de estar compartiendo y de generar esta maquinaria, ¿no? De no detenerla tampoco. Sí, es que en realidad las fake news no tienen escrúpulos, o sea, no se ponen a pensar el daño que generan. En realidad ellos lo que hacen es difundir miedo, difundir terror o difundir esperanzas o soluciones, y pues únicamente se aprovechan de nuestra necesidad de escuchar estas palabras, ¿no? O también se pueden aprovechar de perdón, del desconcierto informativo. A veces hay tanta información o hay información tan contradictoria que no sabes qué es real y qué es falso, y ahí es donde se aprovechan y ¡pum!, te tiran el anzuelo y uno cae, pero facilísimo, ¿no? Sí, también eso es otro dato un punto muy interesante, porque a veces, como dices, hay tanta información que lo que pasó durante la primera etapa, digamos, los primeros 6 meses, a partir de marzo de 2020, fue que empezó a salir mucha información también de médicos, ¿no? Por ejemplo, el tema, me acuerdo mucho del ibuprofeno, que causó así furor al principio. Después dijeron, a ver, aguanten, o sea, todavía no lo corroboramos, todavía no tenemos suficientes datos, pero las noticias y toda la información ya estaba saliendo a una velocidad vertiginosa, que no le daba tiempo, por ejemplo, pues al personal científico y de la salud, decir, a ver, vamos a sacar estos estudios, porque por un lado estaban lidiando pues obviamente con todos los casos y con hospitales llenos y toda esta situación, y del otro lado pues estamos corroborando datos y justamente qué se va a hacer, ¿no? Y mientras tanto está toda la noticia. Entonces creo que sí, en estos momentos es vital ser crítico. ¿Y por qué insistimos tanto en ello? Justamente porque todos tenemos sesgos. O sea, si nos vemos al lado de la psicología que también hemos metido, todos tenemos sesgos del pensamiento. El tema es que si no los hacemos conscientes, pues siguen teniendo un efecto ahí negativo que no nos permite justamente llegar a este pensamiento crítico que es tan necesario. Entonces quiere decir que en algún momento vamos a caer ya sea en unas fake news o en compartirlas y en todo esto. Y otra de las cosas que quería mencionar justamente de por qué se propagan, por ejemplo, en Facebook y en Twitter. Pues en Facebook, si se acuerdan del episodio 3 que hablamos de Miss Haugen y de los papeles que sacó, lo que ella decía, no sé si se han dado cuenta, pero cuando hicimos ese episodio uno podía compartir los artículos y no te decía nada, le das compartir y ya, lo habías leído o no. Ahorita ya pusieron parte de las recomendaciones, que fue dale clic, y si tú le dices compartir y no lo has abierto, te dice, ¿estás seguro que quieres compartir este artículo? Porque no lo has leído. Entonces te manda ese anuncio, y es lo que ya decía, ¿no? Eso evita que estés compartiendo de manera nada más automática el puro encabezado, sino digas, a ver, a lo mejor no es lo que dice ahí, y ya te metes. Puedes ignorarle, decir compartir, pero vaya, ya está ahí un poco eso. Entonces se proliferaba mucho justo por esa facilidad de decir, pues comparto, y no me importa si qué dice realmente el artículo, ¿no? O sea, con el encabezado era suficiente para decir, ya estoy informado. Pero me voy a regresar un punto antes que mencionas de la psicología y cómo las fake news nos tocan. Les voy a poner un ejemplo que ahorita me vino a la mente de el temblor del 2017 en México. Si se acuerdan, pues todos caímos en una fake news de una niña que estaba sepultada en los escombros, de nombre Frida Sofía, ¿no? Y durante 2 días estuvimos todos atentos, digo, me incluyo, porque pues al ser una niña que le dieron edad, le dieron nombre y le dieron incluso agua, y que no existía, o sea, en realidad no existía la niña, y durante 2 días estuvimos pegados a ver la nota, y cómo podíamos saber si era real o era falsa, si en verdad existía o no existía. Que sí, que muchos dudaban de su existencia porque no había ningún padre o madre de familia que estuviera
pidiendo su cuerpo, ¿no? Ya desde ahí ya podíamos dudar, pero los que no estábamos en ese lugar, pues cómo podíamos saber que no había un padre o una madre, ¿no? Y nuevamente jugaron con nuestros sentimientos, jugaron con la humanidad, ¿no? Del decir, híjole, es que hay una niña de 11 años que está sepultada y que están tratando de localizarla, que después de 48 horas resultó que era falso, ¿no? No existían. Y no solo jugar con nuestros sentimientos, sino jugar con la vida humana, o sea, no de ella porque ella no existía, pero de todos los demás que sí existían y que estaban sepultados. Eso creo que es lo más deleznable, porque no hay otra palabra. Justamente es muy buen punto, porque cuando suceden estas tragedias, y que van a seguir sucediendo en muchos lugares, o sea, terremotos, inundaciones, huracanes, N cantidad de cosas así, es difícil uno organizar, ¿no? Y eso también es algo muy interesante que se vio en México, ¿no? Las autoridades se vieron totalmente rebasadas y la sociedad tuvo que tomar ese rol de organizarse, y justamente ahí es donde también vimos el otro lado de las redes sociales, que sí decían, bueno, ¿qué necesitamos? Aquí en el hospital tal necesitamos esto, ya no necesitamos esto, ya tenemos suficiente, mándenlo a tal lado. Un poco esa organización distribuida también se vio. Pero regresando al punto de estas fake news, pues es bastante grave, ¿no? Y justamente en estas situaciones de shock, que es un shock nacional y que es un shock muy fuerte y que tiene pérdidas humanas, es cuando más también justamente todas estas tecnologías y todas estas empresas que tienen algoritmos y que tienen científicos de datos y toda esta infraestructura deberían un poco apoyar más en realmente detener, a lo mejor no de manera automática, ¿no? Porque ya vimos que los algoritmos pueden fallar, pero sí de manera manual, o sea, de repente si sabes qué, o sea, qué hay detrás de esto. Y sé que a lo mejor algunos dirán, bueno, es que no es su chamba, ¿no? Porque no son entidades de noticias, pero vaya, ahí también entra el tema de la responsabilidad, porque tienes una gran cantidad de personas en tu plataforma, ¿no? Y sí, por ejemplo, así como ha puesto Facebook el tema de, bueno, el de estoy seguro, no me acuerdo cómo se llama la opción, ¿no? Pasó algo y estoy a salvo, ¿no? Ya las personas que son de tu círculo saben que estás bien. Eso creo que es útil, pero vaya, se puede hacer mucho más. Uno, y dos, pues sí, justamente estos datos de decir, a ver, esta noticia es altamente viralizable, porque ya tienen esos datos, como lo vimos en el episodio 3, decir, es muy viral, puede no ser real. ¿Cómo podemos checarla en un tiempo récord, por así decirlo? Vamos a apoyarnos justamente con Politify, o no me acuerdo cómo se llama, Snopes, ¿no? Estos sitios que se dedican a ello, decir, a ver, ayúdenos a analizar, porque esto puede tener repercusiones graves en la vida real, en la vida de personas, ¿no? Pero bueno, esos son como algunas, a lo mejor está muy alejado y es algo difícil, pero creo que sí tenemos que nosotros como sociedad y como individuos empezar a pensar justamente en estos métodos y un poco en exigir y no caer presa, ¿no? De estas cosas, que sé que justamente pues decía que es difícil en este caso de esta niña falsa, porque como dices, ¿cómo puedes confirmar? Y uno dice, bueno, yo también soy padre, por supuesto que te preocupas, por supuesto que empatizas, ¿no? Y eso también ellos lo tienen súper medido y súper estudiado, y saben en que en ese momento no te va a dar tiempo de hacer todo un análisis crítico y irte a diferentes portales de noticias, sino vas a tomarlo un poco así como viene. Sí, claro, es que al final es muy difícil no creer, ¿no? Cuando pues está en medio la vida de personas, pues es como que no crees que alguien pueda jugar con ello, ¿no? Y también del otro lado, pues terminamos creyéndolas cuando nos dan la razón, o cuando nos suben el autoestima o nuestro ego, pues también dices, es que ¿cómo no voy a creerla si esto me da la razón, ¿no? Al final de cuentas, pues creo que estamos familiarizados con las mentiras, nos gustan las mentiras, vivimos a base de mentiras, de esperanzas, y pues digo, creo que desde chicos estamos con las mentiras del ratón de ¿cómo se llama? De los dientes, y en fin, otras que hasta festividades tenemos, ¿no? Pero ahora el tema político, se viraliza mucho el tema político porque hay beneficios muy importantes, ¿no? En el tema político, porque hay
el que sea tu ideología lo que estás leyendo y dices, bueno, es que esto va con lo que yo opino, entonces empiezas a difundirlo, pero desgraciadamente a veces estas fake news únicamente se comparten en un círculo cerrado, es como una burbuja, donde únicamente las personas que piensan como tú las empiezan a compartir, las empiezan a leer, y es difícil de censurar o de entrar ahí, ¿no? Es decir, si tú tienes una ideología política y empiezas a leer fake news, pero validan lo que tú estás pensando, difícilmente razonas si eso es real o es falso, ¿no? Y lo que haces es compartirlo en tu círculo, que son de la misma ideología, y esto genera una burbuja en la cual pues es difícil que entre alguien que no es de ahí, que les diga, ¿saben qué? Están siendo engañados, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, caemos a que es muy difícil de desmentir, ¿no? A mí también me gustaría hacer una mención, una observación de que hay de fake news a fake news, o sea, hay fake news que pueden ser que no pueden provocar tanto daño, ¿no? Por ejemplo, hay una fake news que se va a repetir al menos 2 veces al año, que es que un asteroide pasará cerca de la Tierra. Esta fake news se repite constantemente, o sea, es de las que más se repiten, que dicen es que va a pasar muy cerca de la Tierra y puede traer un peligro, ¿no? Y entonces, pues sí, muchos las creen, muchos se atemorizan, otros creen que es el fin del mundo, tantos fines de mundo que hemos vivido, pero al final de cuentas no pasa nada, ¿no? Sin embargo, hay otras fake news que sí ya pueden ser delitos, ¿no? Cuando ya incluyes a terceros, cuando ya incluyes a personas, y cuando ya pueden ser llamadas más que fake news, calumnias, ¿no? Y entonces ahí sí ya hay que tener mucho cuidado con el compartir o hacer comentarios sobre este tipo de fake news, ¿no? Porque ahí sí debes de demostrar lo que estás diciendo, y si no lo puedes demostrar, entonces tú puedes ser culpable de un delito por desprestigiar a los demás, y estos son unos de los fake news que a mí en lo personal sí me hace que me hierva la sangre, ¿no? Porque sí puedes terminar con el prestigio de una persona, ¿no? Y incluso si recuerdan, hubo un caso de una persona que se suicidó, un cantante, porque lo desprestigiaron y decían que era un abusador sexual. No puedo decir si es real o es falso, pero si esto fue falso, pues imagínense, ¿no? Hasta dónde pueden llegar el tema de la calumnia, ¿no? Entonces ahí sí hay que saber bien distinguir entre qué es una fake news en la cual no afecta a terceros y qué es una fake news que ya entra en términos legales, donde sí ya puede ir a prisión por hacer observaciones o comentarios sobre una nota falsa, ¿no? Entonces ahí sí es algo que quería hacer una observación, ¿no? Y también lo podemos ver con los famosos, ¿no? Como a Chabelo cuántas veces lo han matado, ¿no? Y ya, ya el día que, de verdad, ya ahí sigue, y el día que en verdad suceda, pues ya nadie va a creer, ¿no? Como Pedro y el Lobo, ¿no? Porque es una fake news que también se repite constantemente. Todo el tiempo. Y sí, también hay un poco recalcar lo que decía, ¿no? De este tipo de noticias que, como dices, son recurrentes y es cierto, ¿no? Las ves cada cierto tiempo. Pues justamente se podrían, o sea, ya las tienen como las pueden tener muy identificadas y decir, pues ya no las permitimos, pero como generan contenido también las dejan. Entonces, volvemos un poco al tema de los episodios pasados, ¿no? De ¿por qué hacemos mención de todo esto? Porque justamente ese tipo de ambiente en línea genera que existan más fake news. ¿Por qué? Pues porque no las estás parando, como esas que llevan ahí miles de años, ¿no? Y que sabes que son falsas. ¿Por qué? Porque puedes ir simplemente a cualquier como entidad científica y decir, a ver, ¿no? Corrobórame estos datos, y te van a decir, pues no, o sea, no es así. Y cuando lo hacen te dicen, bueno, va a pasar el cometa, por ejemplo el Halley, va a pasar tal día, o va a haber una lluvia de tal, ¿no? Esos datos vienen de estas instituciones científicas y te das cuenta que son, y los puedes corroborar porque te asomas al cielo y lo ves. Pero cuando ya sabes que son falsas, tú como esta plataforma de infraestructura, pues deberías de tener también decir, ok, vamos a identificarlas, ¿no? Tampoco es tan difícil, pero obviamente su presupuesto y sus intenciones pues están en otro lado, como ya vimos, pues ahora hacia lo que es Meta, ¿no? No hacia
ver de alguna manera qué tanto se combate. O sea, sí tienen un departamento ciertamente que combate fake news y que hacen moderación y todo esto, pero en mi experiencia, yo lo que he visto, pues se enfocan más como en uno, pues sí, temas sexuales, pero solo en usuarios regulares, porque también ya vimos que ahí hay un sesgo y que ciertos usuarios VIP pues no tienen filtros. Entonces a los usuarios normales promedio, ahí sí, ¿no? Y temas sexuales, entre comillas, ¿no? Porque por ahí también me acuerdo mucho que hubo una época donde estaba el tema de los pezones, ¿no? O sea, que censuraban el pezón de las mujeres, pero no el de los hombres. Y que de repente había fotos que decían, a ver, pues cuál es, o sea, de quién es, ¿no? ¿Cómo sabes si es de un hombre o una mujer? Y entonces, pues, no lo censuraban. Entonces también ahí dices, bueno, ahí hay un sesgo fuerte, importante, ¿no? O sea, ¿cuál es tu línea editorial, por así decirlo? ¿Cuál es tu moderación? Es que es sumamente complejo, o sea, así que a los ojos del humano a veces ya es difícil distinguir ese pezón si es de un hombre o de una mujer, ¿no? O sea, digo, mujeres voluminosas pues es fácil, ¿no? Pero pues digo, creo que este tema de las fake news y saber qué es verdad y qué es falso es tan complejo que difícilmente una inteligencia artificial nos podría, tal vez algunas notas sí las podría descartar, como decíamos, por ejemplo, muertes de famosos, pues dependiendo la fuente, ¿no? Dependiendo, tiene que ser un familiar, una fuente oficial la que dé esa nota, ¿no? No puede ser cualquier medio, ¿no? Y menos un anónimo. Asteroides cerca de la Tierra, igual tiene que ser una área de investigación, no puede ser cualquier persona con su telescopio decir, ¿qué creen? Lo descubrí, ¿no? Y nos quedan un mes de vida. Pero hay otras que están tan bien organizadas, tan bien hechas, que es complicado llegar a la verdad, ¿no? Otra vez, voy a poner otro tema, a ver si no se nos enciende el público, ¿no? Lore de Mola y el tema Florence Cassés. Una nota en la cual detienen a estos secuestradores del grupo de Zodiaco y arman toda la nota, una nota completamente falsa, actuada, por la cual Florence Cassés está libre, pero Israel Vallarta sigue preso y todavía, después de no sé cuántos años, todavía no pueden llegar a la verdad, ¿no? Es decir, ya los secuestrados ya ni siquiera están, huyeron del país según por seguridad, o ¿no? Porque les llegaron al precio y ya no regresaron a dar testimonio, y es algo que todavía sigue ahí en boga, todavía se divide al país entre quién tiene la razón. Por eso es que digo, es tan complicado saber qué nota es real y qué nota es falsa. Pero lo que sí es que la ética periodística pues debería de, antes de publicar cualquier información, pues ellos deberían de estar seguros, lo más que puedan, investigar a fondo, ver quiénes son las fuentes y que puedan llegar a ver si una nota qué tan falsa o qué tan real es antes de publicarla, ¿no? Porque pues ahora nos encontramos de que quieren ser los primeros en dar una nota y por querer ser los primeros ni siquiera hacen un acto de investigación mínima de campo, porque todas sus investigaciones ya ahora se centran en internet, y en internet hay tanta información que cómo podemos discernir, ¿no?, entre lo verdadero y lo falso. Sí, pues mencionabas también el tema de estos instituciones o ciertas, digamos, organizaciones que tienen como este peso, ¿no?, que son más rigurosas. Justamente estoy leyendo un artículo que les quiero compartir un pedacito, que es de Scientific American, que es esta institución, ¿no?, de científicos en Estados Unidos que, bueno, se dedican justamente a la investigación. Entonces, de alguna manera tiene cierta reputación y ellos también cuidan esa reputación, pues como al no distribuir fake news, al también vetar y tener un proceso editorial suficientemente robusto. Y se me hizo muy interesante el artículo porque habla de ciertos tipos de personalidad que son más proclives a diseminar noticias falsas y que les llaman LLC, Low Conscientiousness Conservatives, algo así como conservadores de baja escrupulosidad.
¿no? Entonces, a lo que se refieren es eso, que no son muy rigurosos en cómo se acercan a la noticia, esto que decimos, y además tienen estos valores conservadores, que también dicen no hay que generalizar, ¿no? De todos los conservadores son más propensos, no, pero sí existe como una subcategoría que son la que encontraron, que son mucho más dispuestos a hacer esto que decías, ¿no? Ver una noticia, sí, ¿ves? Es que tal candidato es, si es en contra, es el peor, si es del mío, es el mejor, y ya ni siquiera te preguntas, bueno, sí, pero ¿cuáles son los datos que sustentan esa sentencia, ese juicio? ¿No? Pues porque ahí lo vi, no, ahí está en Facebook, ese es mi, ¿no? Ahí está, y es un poco esa profecía autocumplida. Déjame platicar de otra experiencia que tuve. Alguna vez estuve en un grupo de chat de conservadores en el WhatsApp, y eran peleas de todos los días, porque ellos compartían siempre notas pues muy conservadoras en contra de la migración, en contra del aborto, en contra del feminismo, el que pintaran los monumentos, ¿no? Y muchas de esas notas eran falsas. Entonces yo, al estar dentro de ese grupo, que era de un círculo de lectura, por eso llegué ahí, eran peleas pues bastante fuertes, ¿no? Que llegó el momento donde dije, ¿saben qué onda? Pues ya no podemos convivir, ¿no? Porque me estoy peleando, y también pues no puedo decirles que eso es falso, ¿no? Eso los están manipulando. Y nuevamente se sale el único que pensaba diferente, y se queda una burbuja en la que ellos van a seguir compartiendo esas notas, y va a generar un odio hacia el otro extremo, y es la polarización que estamos viviendo actualmente, en la cual por un lado están de un color y por otro de otro color, y no tenemos un pensamiento crítico de decir, vamos a razonar y vamos a ver en qué podemos ser compatibles, porque al final de cuentas todos somos humanos y deberíamos de tener compatibilidades, ¿no? Y ahora pareciera que somos entes totalmente contrarios. Sí, definitivamente. Perdón, me acordé de ese grupo. No, está perfecto, y creo que justamente ilustra esto que estamos hablando, que se crean estas esferas y además se polarizan. Y si nos ponemos un poco a pensar a futuro, o sea, yo tengo 38 años, creo que todavía me quedan unos años en este planeta, entonces, y sé que hay muchos mucho más jóvenes, hay bastantes de mi edad y bueno, hacia arriba también, pero a lo que voy es, vamos a pensar en el futuro, cómo vamos a generar una nueva sociedad, una sociedad diferente, un planeta mejor. Tenemos todos estos retos enormes, ¿no? En el planeta, y no podemos salir justamente de esas echo chambers, de estas esferas de resonancia, de estas cámaras de resonancia, y seguimos pensando, no es que vayamos a cambiar nuestro punto de vista, decir, bueno, ahora ya no voy a ser conservador y voy a ser liberal o lo que sea, pero es cómo podemos llegar a colaborar. Y este tipo de noticias falsas y de desinformación y de campañas de difamación justamente generan lo contrario. En lugar de decir, bueno, vamos a encontrar cómo colaborar a pesar de las diferencias, pues ya no hay cómo, ¿no? O sea, rompen puentes. Tenemos al contrario que generar estos puentes. Entonces creo que definitivamente es muy muy importante, y esta anécdota de alguna manera demuestra eso, porque yo también he tenido conversaciones que han sido difíciles y que dices, bueno, a lo mejor no estamos de acuerdo, pero ¿dónde sí podemos colaborar? ¿En qué otros aspectos? O sea, no todas las discrepancias son irreconciliables, creo yo. Entonces, cuando nos polarizan, por supuesto que sí, porque ya todo lo que venga del otro bando se vuelve inmediatamente falso, de odio o lo que sea, ¿no? Pero de repente es como, pues no, tenemos que encontrar el camino medio de alguna manera, o tenemos que encontrar formas de tendernos puentes como seres humanos y construir un poco cosas mejores. Sí, porque nuevamente hay fake news que sí pueden costar la vida de personas. Aquí en México tuvimos el caso en Puebla, donde el grupo de WhatsApp de una comunidad estaban compartiendo notas sobre algunos secuestradores que habían en la zona, y cuando llegaron dos foráneos a la comunidad, iban a comprar material de construcción, pues a alguien se le ocurrió decir que eran secuestradores, pues los lincharon, ¿no? Y terminaron matándolos, y ya después se demostró que no eran,
que eran personas de bien, que únicamente iban a esa zona a comprar material de construcción, pero como eran desconocidos para la comunidad, terminaron linchándolos. Y esto se repitió en la India, se repitió en Colombia, se repitió en otros países de Latinoamérica, incluso también se repitió en Oaxaca y en Chiapas, ¿no? Nuevamente son noticias falsas que se empiezan a difundir mediante WhatsApp, y en el WhatsApp es difícil que entre un externo, un extraño, a decirles, oigan, no es así, ¿no? Las cosas no son como nos las están pintando, ¿no? Porque nuevamente se repite esta nota en un círculo privado, y ese círculo privado lo único que hacen es que se intensifica la emoción, se intensifica el odio, y pues tiene resultados catastróficos. Sí, concuerdo, y creo que como parte de las conclusiones de este episodio serían justamente lo que hemos mencionado, que es el pensamiento crítico. Y les voy a compartir también este artículo que les decía de Scientific American, donde justamente habla de la personalidad de las personas que comparten, y más allá de decir a lo mejor se identifican o no, cómo podemos prevenir, porque al final también cierra de una manera un poco triste, porque dice: nos dimos cuenta que a pesar de que hay estas compañías como las que ya mencioné, de que checan los datos, no son tan eficientes en ciertos grupos que ya están muy polarizados. Entonces creo que nosotros como individuos, como usuarios de la red y del internet y de las plataformas, tenemos tal vez no la responsabilidad, pero tenemos también ese yo diría privilegio de poder decir: vamos a ponernos a evaluar qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que estamos difuminando hacia el resto de las personas, y decir, bueno, al menos al menos leer este artículo, al menos leer esa nota y decir, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero darnos ese permiso de decir, a lo mejor no, a lo mejor es una duda y a lo mejor es algo que es falso, para dejar de diseminar estas fake news. Y de mi parte, como conclusión, bueno, a veces también compartimos memes porque creemos que es un chiste, que únicamente es para divertirnos, sin saber lo que hay detrás, ¿no? Porque a veces estos memes que buscan burlarse o reírse de otras personas, pues hay gente que sí las toma en serio, se las creen, lo pueden crear comediantes, pero al final de cuentas afecta a terceros, y pues también hay que tener cuidado incluso con los memes, ¿no? Con las notas con un falso contexto, también cuando nos comparten videos donde dicen, es que ahí lo dice claramente, ¿no? Y no lo puedes refutar, ahí dice claramente, ¿no? Pues sí, pero está sacado de contexto. Esto también son fake news. Cuidado con las fake news emocionales, donde buscan indignarnos, conmovernos, atemorizarnos, fake news que retocan las imágenes o incluso videos, que de eso no hablamos, de las deepfakes, ¿no? Que ya son videos donde ya modifican los rostros, entonces ya puedes tener actrices o actores en videos pornográficos porque ya modifican el rostro. ¿Qué más? Se me fue algo ahorita en este momento. Bueno, pues hay que cuestionarnos todo lo que leemos, todo, aunque sea algo en lo que estamos de acuerdo, pues también hay que cuestionárnoslo. La información más real, la más verídica, pues normalmente es la más costosa, ¿no? Entonces, la información que nos llega a nosotros en el Facebook, en WhatsApp, y que dices, es que es gratis, híjole, hay que tener cuidado con esa información gratuita, ¿no? Hay que cuestionarlo, hay que pensarlo, hay que dudar un poquito antes de compartir. Por ahí había una cita que me gustaba, ¿no? Que decía que si no lees los periódicos no estás informado, y si los lees estás mal informado. Esta cita nos deja ver que o uno u otro, pero está mal, ¿no? O sea, por un lado o nos falta información, o por la otra tenemos sobreinformación que a final de cuentas tiene consecuencias negativas. También hay que ser conscientes de que no importa que seamos los primeros en compartir la nota, sino que lo que seamos, que la nota sea verídica. Entonces, tal vez no seamos los primeros en decir que una persona falleció, pero tal vez cuando lo compartamos ya estamos seguros de que eso sucedió, ¿no? Porque nuestra credibilidad es lo que cuenta de nosotros, y a veces cuando yo veo que una persona empieza a compartir fake news,
la próxima vez que ella comparte una nota o él comparte una nota, aunque sea verídica, ya lo pienso 2 veces. Entonces ahí creo que la credibilidad es algo que debemos de mantener en nosotros, para que cuando compartamos una nota, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros, pues sepan que nosotros no compartimos cualquier nota, ¿no? Que ya analizamos, estudiamos o investigamos un poquito más antes de compartir cualquier nota, preguntarnos quién dice la nota, la fuente, a quién le importa esa fuente, a quién le importa esa nota, quién es el que se beneficia o a quién está afectando antes de compartir, antes de platicar, antes de divulgar una nota. Creo que son como los puntos más importantes para tratar de cortar estas cadenas de fake news, que a final de cuentas alguien las está creando con un fin económico, ideológico o político. Entonces hay que estar muy listos y atentos a lo que vemos, a lo que leemos, a lo que escuchamos. Y pues nada, Balam, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, y pues gracias a todos los que nos escuchan. Hemos visto que descargan el podcast, que de repente nos escuchan en vivo. Y bueno, pues también háganos llegar sus comentarios a la página de Facebook, y también tenemos ahí el correo que nunca me acuerdo, pero es según yo digitalhumanity@gmail.com. Se los voy a poner igual ahí en el post junto con en el primer comentario del artículo que les voy a compartir. Y bueno, pues a lo mejor habrá un capítulo de deepfakes, porque también hay un montón ahí que escarbarle. Pero por lo pronto, muchas gracias. Mi nombre es Balam Mendoza. Perdón, adiós. Yo soy Rodrigo Bernardino, gracias por escucharnos. Y hasta la próxima. Nos vemos. Digital Humanity, humanidad digital. Digital. Humanidad digital. Humanidad digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Humanidad digital.